días para todas y todos. Vamos a abordar el tema de ética en la investigación. Esta sección se compone de 8 subtemas: introducción, un marco ético, alguna descripción de conductas peligrosas, autoría en publicaciones, investigación con seres vivos, consentimiento informado, mejores prácticas y sugerencias. Existe un video que llama el experimento Milgram, ustedes ya lo debieron haber visto, y con este video lo que queremos es que reflexionen sobre si existen límites en lo que se puede y no se puede hacer en una investigación. Este es el tipo de experimentos que con los estándares actuales un comité de ética no dejaría pasar. El marco ético de las investigaciones se compone de 3 elementos, que son los intereses, los principios y las consecuencias. El enfoque de consecuencias nos lleva a considerar, antes de realizar el experimento, cuáles son los efectos de corto plazo y de largo plazo. Y también quién es la persona o personas o ambiente que va a sufrir las consecuencias. Desde el punto de vista de los grupos de interés, entonces tenemos que analizar quién se va a beneficiar del experimento, quién va a estar en riesgo, quién es el responsable, quién tiene el poder, tanto mirando individuos como grupos o sociedad. Es muy importante tener en cuenta que hay unos intereses de carácter profesional, de carácter comercial, de carácter académico y del público en general que pueden tener incidencia en los experimentos, y que las investigaciones deben dar cuenta de cuáles son los posibles intereses que están afectando el desarrollo de la investigación. También tenemos que tener en cuenta los principios de reglas para aplicar. Hay unos de carácter general que son los que usamos en la vida cotidiana, del estilo de no matar, no mentir, no hacer daño, no robar. Mientras que hay unos que están más orientados a la investigación, que tienen que ver con la honestidad, la apertura, la seguridad en el desarrollo de la investigación, pensar en el beneficio general cuando estamos haciendo la investigación. Estos orientados a la investigación son los que garantizan que entonces el proyecto de investigación se desarrolle siguiendo los protocolos éticos adecuados. Hay algunas conductas peligrosas que se debían evitar. La primera conducta peligrosa es fabricación, que consiste en lo esencial en que uno no hace la investigación, se inventa los datos y luego va y publica o saca conclusiones a partir de esos datos inventados. La segunda conducta peligrosa es la falsificación o manipulación. En este caso uno sí hace la investigación, pero luego cuidadosamente selecciona los datos que le gustan, los datos que le sirven, los datos que corresponden con lo que uno quería probar, y omite reseñar en los otros datos. Y la tercera es el plagio. En el caso del plagio uno puede o no haber realizado la investigación, pero copia parcial o totalmente resultados de otras investigaciones o contenidos de otras investigaciones. En el tema de las autorías de publicaciones hay 3 elementos que hay que tener en cuenta: si hubo una contribución sustancial, si se participó en la elaboración de los borradores y si se aprobó la versión final. Para ser considerado autor hay que cumplir con las 3 condiciones, es decir, hay que haber hecho una contribución sustancial, hay que haber revisado el borrador y haber hecho aportes sustanciales a ese borrador, y se debe haber aprobado la versión final que se va a publicar. El primer punto, que es el de la contribución sustancial, puede tener 3 modalidades, que es participar en la concepción y diseño, participar en la adquisición de datos y participar en el análisis e interpretación de datos. El primer elemento es un O, es decir, sirve haber hecho la concepción y el diseño, o haber participado en la adquisición de datos, o el análisis e interpretación de datos. Pero los otros puntos, el 2 y el 3, son de carácter obligatorio. Es decir, para ser considerado autor de una publicación es necesario haber hecho la contribución sustancial, haber elaborado el borrador o haber hecho una revisión crítica con aporte sustancial al contenido y haber aprobado la versión final que va a ser publicada. Otro tema delicado en la autoría de publicación es definir el orden de autores.
Esto se debería hacer desde el principio, cuando se va a planear la estructura de un artículo, se debería informar cómo vamos en el artículo, quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo, quién va a ser el último y por qué. En el tema de los agradecimientos es importante indicar a quién se le está dando las gracias y por qué se le está dando las gracias. Y las políticas de las editoriales nuevas es que esos agradecimientos requieren el consentimiento escrito de la persona que está recibiendo los agradecimientos. Hay que evitar el tema de los autores ocultos, que son esas personas que trabajaron, cumplían con los 3 puntos, merecían ser autores, pero por alguna razón los estamos ignorando, entonces no figuran como autores del documento. Y también los autores invitados. ¿Qué es esta figura? Gente que no cumple con las condiciones 1, 2 y 3 que mencionábamos antes, pero que como son personas muy importantes, los agregamos como autores para tratar de facilitar el proceso de aprobación del documento. Otro tema que tenemos que tratar es la investigación con seres vivos. En esto la regla de oro es acogerse a la Declaración de Helsinki. Ustedes en la presentación tienen el enlace donde está la Declaración de Helsinki, que son las normas internacionales de ética en investigación con seres vivos. Eso incluye animales, plantas y seres humanos. Y respetar las normas nacionales. En Colombia también hay normatividad sobre cómo se hace investigación con seres vivos. 2 principios básicos aquí es: hay que minimizar el sufrimiento, hay que tratar de causar el mínimo daño posible. Y 2, en el caso de investigaciones con seres humanos es necesario firmar una declaración de consentimiento informado, que ahora más tarde estaremos hablando de ella. Por último, las investigaciones con seres vivos requieren autorización de los comités éticos de las respectivas instituciones. ¿Qué es el consentimiento informado? Es una declaración que firman las personas que van a participar en una investigación, donde por un lado dicen conocer, es decir, afirman tener conocimiento explícito, y por otro lado aceptan lo que se está haciendo, que es una aceptación explícita. ¿Cómo se logra eso? Suministrando información, diciendo quién, por qué, cuándo y cómo, cuál es el objetivo general, cuáles son los posibles usos y cómo se va a difundir los resultados. La declaración de consentimiento informado, en la pantalla ustedes pueden ver un ejemplo de una declaración. Arranca diciendo: la presentación de investigación es conducida por, ahí se debe agregar el nombre de los investigadores, del grupo de investigación, las instituciones que los respaldan. La meta de este estudio es, ahí se debe colocar el objetivo general. Luego se le indica a la persona que la participación en el estudio es estrictamente voluntaria, que la información que se recoja será confidencial, que únicamente se va a usar para los fines planteados en la investigación, y dónde se van a publicar los resultados. Aquí es importante tener en cuenta que cuando uno dice que se usará para los fines planteados en esta investigación, eso implica que uno no puede hacer una investigación, recoger unos datos con seres vivos, me estoy refiriendo, y luego usarlos para un propósito distinto. Eso es una violación de carácter ético. Luego se les dice que no hay respuestas ni buenas ni malas, que las respuestas se van a codificar usando un número y por lo tanto van a ser anónimas, y se les da un estimativo del tiempo de participación. Esa es la primera parte de lo que se hace con el consentimiento informado. Luego, la persona debe hacer una declaración que dice: acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por, aquí se vuelve a colocar quiénes son los que están realizando y cuya meta es, y se establece otra vez el objetivo general. Y la persona dice que conoce y acepta que la información que se recoja será confidencial, anónima y únicamente se va a usar para los fines de colocar la X en el sí acepto y firmar. Si coloca la X en el no acepto, significa que usted no debe seguir con esa persona porque los resultados que obtenga de ahí no se pueden usar en la investigación. Dentro de las mejores prácticas cuando se están reportando investigaciones está identificar las fuentes de financiación. El público tiene derecho a saber quién puso la plata, quién puso los recursos para hacer la investigación. Describir los roles de las distintas fuentes, es decir, además de poner la plata, qué otras cosas hicieron.
Se deben identificar también los roles de los autores, quién hizo qué en el artículo, y visibilizar conflictos de intereses, cuáles son las posibles situaciones que pueden llevar a que se dude de la imparcialidad de los resultados obtenidos. Algunas sugerencias para los temas éticos son documentarse adecuadamente, no hay una regla general, esto se resuelve siempre caso por caso, consultar con expertos, la gente que ha venido haciendo investigaciones les ayudará a saber en cada caso cuál es la forma adecuada de manejarlo, implementar los protocolos éticos, es decir, desde el inicio de la investigación estar muy pilas de que se cumplan todos los aspectos que se necesitan en este tema, definir los protocolos de propiedad intelectual, que también es otro elemento. Desde el inicio de la investigación se debe saber los resultados, quién es el dueño, en qué porcentaje y cómo se van a manejar, y finalmente estar alerta, ya que dado que no hay una regla general que trata mucho de la casuística, puede haber muchas situaciones que uno no se imagina en las que finalmente lo sorprende a uno el conflicto ético. Por último, van a encontrar unas páginas que les ayudarán a ubicarse en temas éticos. Hay journal de ética, hay cursos de ética, hay páginas web de ética y hay unas guías de trabajo en aspectos éticos. Muchas gracias y espero que desarrollen sus investigaciones acorde con los protocolos éticos.